Y ahora vamos a tocar otro tema que, bueno, tantas veces ha sido comentado de aquí y de allí, digo, en los audios, ¿no? Pero vamos a darle, bueno, no se puede, es inagotable, es imposible agotar este tema, pero dar algunas otras pinceladas, digamos. Me refiero a la Eucaristía. Por Eucaristía suele entenderse tanto a la celebración como el sacramento en sí, o sea, el signo sensible sensible en las especies del pan y del vino consagrados, de la presencia misteriosa, pero absolutamente real, verdadera, dicho en términos metafísicos, sustancial, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se celebra, lo más común es que se le digamos misa, ¿no? Misa. Ese nombre proviene del latín. En las misas en latín, al concluir la celebración, el sacerdote, dirigiéndose a la asamblea, dice, ite missa est. Antes del cristianismo, en la antigua Roma, eran las palabras que se decían al final de una reunión, ite missa est. La liturgia romana adoptó ese término para dar a entender que la asamblea ha concluido. Es decir, id, hemos concluido. Se entiende la celebración. Misa significa dimisión, dimitir, es decir, concluir, conclusión. Pero con el pasar del tiempo hubo un cambio de significado, como suele ocurrir, ¿no? El significado cambió por algo más profundo y pasó de dimisión al actual sentido de misión. Es decir, hemos recibido al Señor y Él nos envía al mundo. Id en misión. Como decía al comienzo, es tan inabarcable este misterio de la Eucaristía, que lo único que puedo hacer es intentar esbozar algo sobre esta realidad sobrenatural y ver qué nos dice el Magisterio. Entre todo lo acumulado durante 2000 años de Iglesia, siempre con una comprensión renovada del misterio, pero nunca modificada, eso hay que tener en cuenta. El Magisterio, la evolución, por ejemplo, es una evolución en la comprensión, explicitación, pero nunca modificación, nada que cambie lo anterior. No lo puede, es imposible. Por eso atención, incluso cuando se habla, y esto lo he advertido más de una vez, evolución del dogma, ¿qué están significando con eso? Generalmente es cambiar el dogma. Bueno, perdón por este excursus, vuelvo. Decía que con esa comprensión, hoy podremos decir que es el sacramento más augusto por el que la Iglesia vive y crece continuamente. El culmen y la fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana, porque se significa y realiza la unidad del pueblo de Dios y se lleva a término la edificación del cuerpo de Cristo. Es densa, ¿no? Esta especie de definición. Y esta es del canon 897. La Eucaristía es el compendio, es la suma de nuestra fe. Y eso también lo dice el Catecismo. La Eucaristía es fuente y cima o culmen de toda la vida cristiana. Eso viene, lo dice el Catecismo, pero eso viene de la Constitución Lumen Gentium, que es del Concilio Vaticano II. Fuente y culmen o fuente y cima o cumbre, como se quiera traducir, de toda la vida cristiana. Y vemos que se repite eso de fuente y culmen, de la vida cristiana, también de la fe. Quiere decir que nuestra fe se refleja en la Eucaristía que celebramos y también que contemplamos en adoración. Y allí está el misterio de nuestra salvación, en la Eucaristía.
En la Eucaristía está el mismo Cristo, es Cristo, más que está, en su presencia eucarística. Quiere también decir que toda la vida de la Iglesia parte de la Eucaristía y conoce como su cúspide la Eucaristía. Es el punto de partida donde sale todo y el punto de llegada. Porque es Jesucristo. Y Jesucristo funda su iglesia. Realmente el Jueves Santo la funda con la Eucaristía y con el sacerdocio. Porque esa Eucaristía va a reunir a la asamblea. Y la asamblea es iglesia, es decir, la etimología, a ver, ¿de dónde viene iglesia? Iglesia viene de un término hebreo que es kahal. Kahal significa asamblea, pero asamblea de Dios. Y kahal fue traducido al griego con dos términos, pero son lo mismo y son sinónimos: sinagoga y eclesia. Es decir, que iglesia y sinagoga tienen la misma raíz y es lo mismo, ¿no? Es la asamblea de Dios, es la asamblea de Dios. Lo mismo digo etimológicamente, por supuesto. En ese sentido estoy diciendo. Entonces, es la asamblea que se reúne ¿para qué? Para celebrar la Eucaristía, para celebrar el triduo pascual, que estamos ahora en esto, en el triduo pascual, para celebrar la resurrección, la victoria del Señor, y para que el Señor se haga presente en la asamblea, y para poder entrar en comunión con Dios y entre nosotros. Y allí está el misterio de nuestra salvación. Allí está el mismo Cristo en su presencia eucarística. Se dice que la Eucaristía hace la iglesia. Esta frase que es muy feliz es de Henri de Lubac. Se dice que la Eucaristía hace la iglesia porque sin Eucaristía no hay iglesia. Y también se afirma que la iglesia hace la Eucaristía. Y ello por medio del sacerdocio ministerial, es decir, por el orden sagrado. Así, el aforisma es: la Eucaristía hace la iglesia hace la Eucaristía. ¿Y quién lo hace? ¿Quién es? El ministerio sagrado, es decir, el sacerdocio ministerial. Por ello, fuera de la iglesia no hay Eucaristía. La iglesia puede celebrar y adorar el misterio de Cristo presente en la Eucaristía, precisamente porque antes el mismo Cristo se entregó a ella en sacrificio de la cruz, y antes, sacramentalmente, en las especies consagradas que él consagró. Por tanto, la primera afirmación, la Eucaristía hace la iglesia, es causa primaria. La posibilidad que tiene la iglesia de hacer la Eucaristía le viene de la donación que Cristo ha hecho de sí mismo. Espero que se entienda. El Santo Padre, Juan Pablo II, en su última encíclica, Ecclesia de Eucaristía, que nos dejó eso también como legado, ¿no?, advertía: la Eucaristía es un don demasiado grande, decía, demasiado grande como para admitir ambigüedades y reducciones. Atención, La liturgia nunca es propiedad privada de alguien, ni del celebrante, ni de la comunidad en que se celebran los misterios. En el número 14 aparece eso también. Perdón, en la introducción es. ¿Y por qué lo decía? ¿Por qué lo decía? Primero porque lamentablemente desde hace ya mucho tiempo hay mucha creatividad en algunos hermanos sacerdotes que celebran la Eucaristía como les viene en gana. Y no solo no respetan las rúbricas, es decir, lo que está escrito en los libros, sino que tergiversan el sentido del misterio eucarístico. La Santa Misa está centrada en el sacrificio redentor del Señor, que se hace presente incruentamente en la misa. Pero algunos, incluso de los que se llaman a sí mismos liturgistas y teólogos, lo ignoran. Y aquí el otro motivo
La viven como si el único significado fuera el de un encuentro fraternal, una comida, un convivio, únicamente memoria de la última cena, dejando de lado lo principal. Algunos lo arman, en vez del altar, es una mesa de una cena. Y lo principal es el sacrificio redentor de la cruz, que se hace presente y perdura en las celebraciones de cada Eucaristía. Y dentro de esa línea desaparece o se oscurece la figura del sacerdote. El sacerdote está obrando, está actuando en la persona de Cristo. Como oferente, es el que ofrece el sacrificio. Es Cristo que lo ofrece. Y en cambio es reemplazado por la asamblea. Y la misma presencia real del Señor en la Eucaristía termina siendo ignorada en ese tipo de culto. Además, es todo horizontal, no hay vertical ahí, no está el Señor ahí, no está la trascendencia. Por eso lo que decía el Papa Benedicto, esa devastación litúrgica ha destruido la fe. Eucaristía celebrada no es simple conmemoración, sino, lo repito, real presencia del sacrificio redentor de Jesucristo. Y siempre, celebrado, contemplada, presencia, oculta, tras los velos sacramentales del mismo Señor glorioso. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.